vamos a arrancar el tema de hoy. Pues bien, como decía hace un momento, en esta ocasión nos corresponde en el maratón bíblico el estudio o la reflexión que nos puede aportar el libro de Sofonías, uno de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. Y pues puedo iniciar refiriéndome acerca del nombre que lleva el libro, que es el nombre del profeta, y es Dios ha atesorado. También algunos dicen que es Dios protege o Dios ha ocultado. Y vamos a tratar de darle un poquito de sentido, la razón de por qué el nombre al libro del profeta. El libro del profeta corresponde en tres capítulos interesantes, tres capítulos de verdad que son dignos de consideración todo el tiempo. Pero bueno, así como podemos ver en estos tres capítulos del libro del profeta Sofonías, una visión muy amplia del mundo y la situación y cómo Dios, ¿verdad?, va a traer a su casa y a las naciones a juicio. También podemos notar cómo Dios es muy específico y muy puntual en aquello en lo que Él está observando que llama su atención y que en verdad ha molestado al Señor. Entonces, por eso el título de esta transmisión, Sofonías, su casa y la casa del vecino. Porque, pues bueno, vamos a identificar algunas de las cosas por las que Dios actuará de acuerdo a la profecía de este libro. Y bueno, pues su casa y la casa del vecino son los personajes de esta ocasión. ¿Ok? Así que los tres capítulos pues nos hablan primero del juicio de la ira de Dios hacia Judá, su casa. Y en el capítulo 2 ahora vemos acerca del juicio de las naciones y hay 5 vecinos específicos de la casa de Judá que son mencionados aquí y por los cuales, ¿verdad?, Dios va a enviar juicio y no van a quedar sin su castigo. El capítulo 3 se va a enfocar ahora en un aspecto diferente. Se va a enfocar en el aspecto de la esperanza hacia todo el mundo también, ¿ok? Así como Dios envía su juicio, así Dios también actuará en misericordia. Entonces, hay versículos muy conocidos para muchos de nosotros, versículos los hemos cantado, los hemos disfrutado en Sofonías, pero me gustaría explicarles, ¿verdad? El propósito por el que este libro se incluyó en la Biblia no solo fue para advertir a la gente, los individuos y las naciones enteras, lo que podría ocurrir o lo que va a ocurrir si hacemos caso omiso de la advertencia de Dios, sino está escrito para producir arrepentimiento. Así que vamos a ver si hoy la medicina puede llegar a nosotros. Si la medicina puede actuar en nuestras vidas, está genial. Si en verdad nosotros tenemos oídos para oír y podemos escuchar y podemos creer que Dios hará todas estas cosas, entonces hemos cumplido el propósito. Y yo les voy a decir por qué. Verán cómo, ¿verdad?, puede ser que esta palabra nos puede alcanzar. Bueno, pues entonces, Sofonías el profeta fue hijo de Cusi, ¿verdad? Y su nombre Cusi significa oscuro y dice que era natural de Etiopía, pero también Sofonías era tataranieto del rey Ezequías y pudiera ser al igual que Isaías fuera miembro de la familia real. Lo podemos ir viendo en la Biblia. Probablemente Sofonías y Jeremías fueron los profetas que ungieron al rey Josías para que promulgara una reforma de culto que posteriormente se llevara a cabo. Entonces, la historia de Josías también es impresionante, pero cómo la influencia de estos profetas de Dios vinieron también a aportar muchísimo en la transformación de la nación, la oportunidad que Dios le dio a la nación. Así que vemos un capítulo 1 donde Dios, ¿verdad?, juzga a la casa de Judá. Un capítulo 2 donde Dios también va a darle su retribución a los vecinos de Judá. Pero un capítulo 3 donde Dios va a preservar un remanente fiel, ¿ok? Un remanente fiel al cual Él hará prosperar y llenará de gozo. Entonces, bueno, pues en el capítulo 1, vuelvo una vez más a mencionarlo, para que nosotros vayamos siendo cada vez más claros y mejor entendidos de la Escritura, cuando Dios anuncia aquello que acontecería a la casa de Judá,
por su falta de arrepentimiento. Y aquí es donde Dios es muy específico de qué es lo que estaba sucediendo. Cuando se menciona acerca de la casa de Judá, debemos y podemos entender que Dios está hablando del liderazgo de la nación, de la tribu de Judá. Voy a darle lectura solamente a algunos versículos para que puedan percibir lo que dice la Escritura en el libro de Sofonías 1, verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y de los nombres de los ministros. Y aquí empieza Dios a ser específico en aquello por lo cual a su casa no le estaba gustando, a Dios no le gustaba, no le estaba gustando lo que su casa estaba haciendo. Y recuerden, tenemos este dicho muy popular, que el buen juez por su propia casa comienza. Así que por eso pensamos y nos detenemos, ¿verdad?, por un momento a decir, si Dios va a juzgar, siempre va a empezar por su casa. Y la Biblia lo dice, ¿verdad?, que Dios, el juicio lo va a iniciar por su casa. Y si el juicio comienza por su casa, ¿qué va a hacer de todo el resto de lo que más? Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que a Dios no le estaba pareciendo del todo bien. Hay tres tipos de personas en las que estaban, ¿verdad?, dentro del liderazgo, del sacerdocio, de la nación, del reino de Judá, estaban actuando en una manera equivocada. Y esto a Dios no le estaba agradando y era el motivo por lo cual vendría a afectar a toda la nación de Israel. Estos tres tipos de personas, número uno, eran idólatras declarados. Número dos, eran los indecisos. Y número tres, los indiferentes. El verso 5 dice, a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, es decir, adoran los astros, y los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. ¿Ok? Los indecisos, Jehová y Milcom, o uno o el otro, o como no estaban muy firmes. Luego el verso 6 dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Estos son los indiferentes. Así que por eso nosotros tenemos que considerar como pueblo de Dios también que nuestra actitud no esté reflejando lo mismo que en los tiempos antiguos. Si nosotros hemos cometido este error o hemos cometido este pecado o estamos cayendo dentro de alguno de esos tres grupos, pues este es el tiempo para arrepentirnos, porque cuando el juicio de Dios viene, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios de verdad que es muy fuerte, la palabra que Dios está desarrollando a través de la boca del profeta Sofonías, y verdad va en particular por estas razones. Así que hagamos esa revisión, verdad, de nuestra vida, de nuestra casa, y nosotros como pueblo de Dios no podemos participar en ninguna acción de idolatría, pero tampoco nos podemos quedar con los indecisos, con los que entre que sí y entre que no, y finalmente mucho menos podemos ser de los indiferentes. Ahora van a ver un poquito más, porque Dios va a incluir algunas cosas muy particulares, porque a veces la gente se afana, la vida de la persona está afanada, está obstinada por tratar de lograr o conseguir algo, y sin darse cuenta que en medio de todo ello, el fin no justifica los medios. Y Dios va a poner un alto a toda esa situación. Pero Dios, para actuar de esa manera, primero va a empezar por su casa. Y esta referencia básicamente es hacia el liderazgo. Ustedes pueden recordar a Jesús molesto en el atrio del templo, volcando las mesas, ¿verdad? Porque estaba sucediendo una cosa como esta en aquel tiempo, en el liderazgo de la casa de Israel, porque él a lo suyo vino y los suyos, y básicamente el texto de Juan 1:11 está refiriéndose a los de su mismo oficio. Fueron aquellos a los que lo tentaron, aquellos que lo querían matar, aquellos que lo acusaron falsamente, aquellos que estaban actuando en contra de él, ese sector, ese grupo de liderazgo que era quien estaba haciendo oposición a él, como aquí en los tiempos de Sofonías. Estos ministros, este sacerdocio, ¿verdad?, estaban implicados, involucrados en la idolatría, y muchos de ellos estaban indecisos, y peor aún otros estaban indiferentes. Ajá. Entonces, bueno, esto es lo que viene, ¿verdad?, de parte de Dios a purificar. Dios, cuando juzga a sus hijos, no los juzga para destruirlos, no los juzga para aniquilarlos. Dios los juzga porque los quiere corregir, como un padre que ama a su hijo y tiene que corregirlo, tiene que enderezar su camino, tiene que hacerle ver que está equivocado. Por eso el libro de Sofonías comienza con un juicio, pero después termina con una promesa
de rectificación, de restauración. Esto es hacia sus hijos, ¿verdad? Pero ahora Dios va a voltear, una vez que ha visto su casa y ha revisado su casa, ahora va a voltear a la casa de su vecino. Cuidado, ¿verdad? Porque Dios vio que los filisteos, moabitas, amonitas, etíopes y asirios estaban también, ¿verdad?, cometiendo atrocidades en su tiempo, y eso no le agradaba al Señor, y esto es lo que marca también en el libro de Sofonías el día del Señor, un día pues grande y terrible, pero que Dios enviará juicio sobre las naciones, y específicamente estaban estos rodeando la tierra de Israel. ¿Cómo estaban actuando sus vecinos? Estaban actuando mal. Podría parecer que ellos podrían burlarse de Israel, podrían ver a Judá, podrían ver a Israel, ¿verdad? Y decirse, miren, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué hizo su Dios con ustedes? Ya ven, ¿por qué andan así? Pero pues lo que ellos tenían que detenerse a pensar es que cuando Dios está trabajando con sus hijos, cuidado, porque lo que viene para el resto no va a ser nada sencillo. Así que las naciones tenían que poner atención. Y miren, esto es lo que me alarma mucho, y es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y pensar en no ser parte de, de estos tres tipos de personas que el capítulo 1, verso 8, 9 en adelante menciona, y de lo cual nosotros, ¿verdad?, no podemos también estar ahí presentes como el resto de los pueblos. Las gentes y los pueblos, pues nuestros vecinos puede que no crean en Dios, puede que no crean en el Señor, pero eso no los exime de que ellos también tengan que enfrentar un juicio delante de Dios, porque son sus criaturas. Pero ¿por qué los va a juzgar Dios? Bueno, pues hay que comunicárselos, hay que decírselos, mira, sabes que a Dios no le está gustando algo que está sucediendo. En 1:8 dice, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido de extranjero. Es decir, a la opulencia, a esa élite de poder que existía en su tiempo y que obviamente estaba actuando en injusticia. Después el verso 9 dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Miren, aquí hay otro tipo de personas, ¿verdad?, que muy posiblemente podrían referirse a la gente pobre, en condición pobre, que en su pobreza estaba actuando autocomplacientemente. Y en tercer lugar, el verso 11 dice, aullad habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Así que encontramos a los ricos, a los pobres y a la clase media que está corrompida y que a Dios le ha molestado tanto esta situación, y por lo cual va a enviar un juicio. De tal manera que Dios va a decir de qué te van a servir las riquezas. En el día del juicio del Señor, ¿de qué te van a servir las riquezas? Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que plantearnos también, porque el mundo y la gente puede vivir afanada y obsesionada, llena de avaricia, llena de codicia, ¿verdad? Haciendo los tesoros en su corazón, ¿verdad? Y tomando esa riqueza y amontonando esa riqueza. ¿Y de qué le va a servir a la gente en el día del Señor? ¿De qué le va a servir? Ahora, lo interesante del texto es que podríamos pensar que los pobres podrían considerarse justificados, ¿verdad? Bueno, yo no tengo riquezas, yo no tengo nada, pero puede ser que tú tengas una vida autocomplaciente, porque el tema del libro, porque el asunto es que la gente que está viviendo, Judá y los vecinos, todos ellos están viviendo autocomplaciéndose a sí mismos. Es la causa del juicio. Pero si tú has aprendido la enseñanza de Jesús, Jesús dice, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que Dios está llamando a su pueblo a negarse a sí mismo, a no autocomplacerse, a no hacer su propia voluntad, a no hacer solo lo que ellos quieren, a no pensar en sí mismos diciendo, bueno, yo estoy bien, ¿verdad? A mí no me va a pasar nada, Dios a mí no me va a juzgar, Él, ¿por qué lo va a hacer, no? Sin embargo, el libro es puntual. Ni las provisiones de comida, ni las riquezas nos servirán para sobrevivir en el día del Señor. Usted puede escuchar a muchas personas tratando, ¿verdad?, de prepararse para lo que vendrá, ¿verdad?, para lo que acontecerá, que una tercera guerra mundial. ¿Y cómo vamos a sobrevivir? ¿En búnkers? ¿En almacenes de comida por 6 meses? ¿Un año? ¿Cómo podríamos hacer? La respuesta está aquí en la Biblia. La respuesta está aquí. En Sofonías capítulo 2, verso 1 al verso 3, dice Dios, congregad y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día que pase
como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Cuál es la esperanza? ¿En dónde vamos a poner nosotros nuestra esperanza? En nuestra riqueza, en nuestra posición, en nuestra influencia, en nosotros mismos, en nuestra autoconfianza, en que somos fuertes, o lo vamos a poner en nuestros vecinos, entre los otros pueblos, ellos sí pueden, o la vamos a poner en Dios. Nos vamos a rendir a Dios y vamos a decir, Señor, solamente tú nos puedes librar de lo que vendrá. Amén. Y Dios dice, busca a Jehová, busca justicia, busca misericordia, y tendríamos de verdad que comenzar a tomar la actitud que Dios espera en nuestra vida, y esta es la enseñanza de nuestro precioso Maestro Jesucristo. Cuando Él dice, ¿verdad? Una vida de negación, porque ahí es donde vamos a empezar a entender la razón y los porqués de Dios, los porqués de Dios para este tiempo. Los porqués de Dios para este tiempo, en donde cada uno busca lo suyo propio y en donde cada uno está buscando su autocomplacencia, y nos estamos olvidando de todo lo demás. Pero Dios no es así. El Señor dice al final en el capítulo 3, el Señor rescata a lo que ha atesorado. Aquí está mi conexión del libro con el nombre Sofonías. Dios protege, Dios atesora, Dios oculta. Para este día del juicio de la ira del Señor, Él, ¿verdad?, guardará un remanente fiel. Y en ese remanente fiel tenemos que estar nosotros. En ese remanente fiel tienes que estar tú y tengo que estar yo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar yo ahí presente? Cuando pase lista el Señor en ese día, mi nombre va a estar allí. Ahí voy a estar yo, porque busqué a Dios, porque temí al Señor, porque entendí el mensaje, porque supe, ¿verdad?, que ni es mi fuerza ni mi poder, es su Santo Espíritu en mí. Y yo, ¿verdad?, dispuse mi corazón para formar parte de ese maravilloso remanente fiel. Y bueno, pues yo quiero concluir ya solo con una pequeña lectura del capítulo 3 y cómo el escenario el escenario no es malo para todos. Aun cuando sea el día del Señor, aun cuando sea el día del juicio de la ira, y aun cuando venga lo que haya que venir, hay un escenario de promesa. Hay un escenario, hay un escondite que Dios dispuso en medio de toda la tormenta, entre escondidos en la peña. Ahí nos podemos ocultar, y esto es lo que Dios dice al remanente fiel. Eso es lo que Dios dice, aquel, ¿verdad?, que en verdad atendió a su voz y dijo, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no te debilites tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cogía y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Qué grandes promesas tenemos de parte de Dios, y gracias al Señor, queridos hermanos, podemos escuchar estos libros, ¿verdad?, que nos preparan, pero también que nos muestran el camino que tenemos que tomar. No hay dos opciones, hay una sola opción. Jesús es el camino y vamos a buscarle y vamos a seguir. Que Dios les siga bendiciendo a todos, queridos hermanos.